El movimiento de una dimensión. Para conocer el movimiento de uno del objeto es necesario hacerlo respecto a un sistema de referencia. Movimiento es el cambio continuo de la posición de un objeto en el transcurso del tiempo. Posición es la ubicación de un objeto particular en el espacio, relativa a un sistema de referencia. Velocidad, magnitud física que expresa el espacio recorrido por un móvil en la unidad de tiempo y cuya unidad en el sistema internacional es el metro por segundo. La aceleración es el nombre que le damos a cualquier proceso en donde la velocidad cambia. Como la velocidad es una rapidez y una dirección, solo hay dos maneras para que acelere: cambiar su rapidez o cambiar su dirección o cambiar ambas. El desplazamiento es el cambio de posición de un cuerpo entre dos instantes y tiempo bien definido. Sus ventajas es facilitar el tratamiento de movimiento y sus desventajas no se obtienen en cuenta si el cuerpo gira y se encoge o se expande. La conversión de unidades. La conversión de unidades es la transformación del valor numérico de una magnitud física, expresando en una circunstancia unidad de medida en otro valor numérico equivalente y expresado en otra unidad de medida de la misma naturaleza. Movimiento en una dimensión con aceleración constante. Es aquel movimiento en el que la aceleración que experimenta un cuerpo permanece constante en el transcurso del tiempo, manteniéndose firme. Movimiento en una dimensión con aceleración constante. Cuando una aceleración es positiva, su velocidad aumenta, pero cuando una aceleración está negativa, disminuye la velocidad. La caída libre. Un objeto cae verticalmente desde una cierta altura, despreciando cualquier tipo de rozamiento con el aire o cualquier otro obstáculo. Se trata de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado o movimiento rectilíneo uniforme variado. De la Tierra, la aceleración de la gravedad se puede considerar constante, dirigida hacia abajo. Se designa por la letra G y su valor es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y es la significa la posición final de un cuerpo. Su unidad en el sistema internacional en sí es el metro. Es la velocidad final del cuerpo. Su unidad de velocidad de sí es el metro sobre segundo. La aceleración del cuerpo durante el movimiento, la unidad es el sistema de internacional, es el metro por segundo al cuadrado. El intervalo de tiempo durante el cual se produce movimiento, su unidad en el sistema internacional es segundos. La h, que es la altura desde la que se deja caer el cuerpo, es una medida de longitud y por tanto se mide en metros. Un vector se representa mediante un segmento de recta orientado dentro del espacio euclidiano tridimensional. Un ejemplo de un fenómeno físico que se puede describir con vectores es la velocidad de un automóvil. No sería suficiente describirla con tan solo un número, que es lo que marca el velocímetro, sino que se requiere indicar la dirección. A las magnitudes a las que no se les asocia una dirección y sentido se les llaman magnitudes escalares. La cantidad de masa de un cuerpo, su peso, el volumen de una sustancia representan magnitudes escalares. Existen otras magnitudes que, además de una cantidad numérica y una unidad de medida, necesitan indicar su dirección y sentido para definirlas. Estas reciben el nombre de magnitudes vectoriales. Por ejemplo, la velocidad de un tren bala que avanza a 280 km por hora. Propiedades de los vectores. Igualdad de dos vectores. Dos vectores A y B son iguales si tienen la misma magnitud y la misma dirección. Suma de vectores. Cuando se suman dos o más vectores, todos deben tener las mismas unidades. Cuando se suman dos vectores, la suma es independiente del orden de la adición. Esto es, A más B es igual a B más A, y se denomina ley conmutativa negativo de un vector. El negativo de un vector A se define como el vector que cuando se suma con A da 0, pero para el vector resultante. Esto significa que A y menos A tienen la misma magnitud, pero direcciones opuestas. Resta de vectores. La resta vectorial hace uso de la definición del negativo de un vector, es decir, A menos B como el vector, menos B sumando al vector. A es igual a menos B, que es igual a A multiplicando A menos B. Multiplicación o división de un vector por un escalar. La multiplicación o división de un vector por un escalar da un vector, es decir, si el vector A se multiplica por el escalar 3, el resultado se escribirá 3A. Componentes de un vector.
En un sistema coordenado de dos dimensiones, cualquier vector puede separarse con el componente X y el componente Y. Por ejemplo, en la figura siguiente mostrada, el vector se separa en dos componentes. El vector y sus componentes forman un triángulo rectángulo, como se muestra a continuación. En la figura anterior, los componentes pueden leerse rápidamente. Estos componentes pueden ser ya números positivos o negativos con unidades. Movimiento de proyectil. Este tipo de movimiento se produce cuando se arroja un objeto con una fuerza y una velocidad que forma un ángulo inicial respecto a la horizontal. Las ecuaciones del movimiento de proyectil son, y estas nos van a ayudar a describir el tiempo de vuelo, la altura máxima, el alcance máximo y la aceleración, entre muchas otras cosas.